Continuamos en esta ocasión con la serie de estudios que habíamos iniciado en el capítulo anterior, hablando de la teología del discipulado. En el capítulo anterior establecimos que el discipulado no es un curso o una serie de 8 o 16 lecciones con las cuales se pretende compartir solamente conocimiento. Más bien establecimos que el discipulado como tal es más bien un proceso de formación cristiana ordenado y sistemático que le permite al creyente no solo dar la transición entre la vida vieja y la vida nueva, sino ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Esto por cuanto la meta máxima de Dios, según recordamos, es básicamente la restauración de todas las cosas, empezando con la restauración de la imagen del hombre pecador a la imagen de Dios en la que fue creada o en la que fue creado desde un principio. Es la única manera, de hecho, o de paso, de establecer el reino santo, el anhelado reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. Reino que fue, o plan que fue obstruido por Satanás cuando indujo al hombre a desobedecer a Dios y a pecar en un principio. Mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí, repito, para hablar de la teología del discipulado, no de la filosofía, sino de lo que cree Dios, de lo que Dios piensa acerca del ministerio del discipulado. Analizar, decíamos, las Sagradas Escrituras, encontramos un modelo establecido por Dios, revelado en el Antiguo Testamento, libro por libro, que básicamente está relacionado con 2 o 3 elementos. Número 1, la predicación del Evangelio. Número 2, la formación de los nuevos creyentes a través del ministerio del discipulado y la capacitación o formación de líderes dentro de la iglesia. Repito, un modelo que nos es revelado en el Antiguo Testamento, libro por libro. Analicemos brevemente los libros del Antiguo Testamento y comprobemos lo que estamos diciendo o lo que venimos diciendo. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia, Génesis. ¿De qué nos habla el libro de Génesis? El libro de los orígenes. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el énfasis en el libro de Génesis? Bueno, sin duda alguna tenemos que decir que el énfasis en el libro de Génesis, a lo largo y ancho del libro de Génesis, es la reproducción. En este libro encontramos que cuando Dios crea al hombre, a Adán y Eva, le dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, debían reproducirse. Más tarde, Dios decide, por medio de un diluvio, destruir toda la tierra y a todo ser vivo y preserva a Noé y a su familia. Bueno, después de que pasa el diluvio, Noé sale del arca y Dios entra en un pacto con Noé. Y Dios le dice nuevamente a un ser humano, a un matrimonio o a varios matrimonios, les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Más tarde Dios llama a un hombre llamado Abraham y a sus hijos, particularmente a su hijo Isaac. Les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En Génesis, en el capítulo 22, después de la experiencia vivida por Abraham con el supuesto sacrificio de su hijo Isaac,
el Señor le dice que por su fidelidad, por haber estado dispuesto a entregarle su hijo, a sacrificar a su hijo Isaac, le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. De nuevo, la palabra, la expresión, el concepto de reproducción. A Jacob, hijo de Isaac, el nieto de Abraham, según recordamos, quien desciende en su vejez a Egipto al encuentro con su hijo José, quien en su juventud o tierna edad, por los celos de sus hermanos, había sido tomado y vendido a los ismaelitas, y los ismaelitas lo habían vendido a un oficial de Faraón llamado Potifar. ¿Recuerdan? Bueno, después de muchísimos años y de creer y pensar que su hijo había muerto en las fauces de las bestias del campo, se le comunica que no, que José está vivo, que es un príncipe importante en Egipto, y Jacob desciende a Egipto a encontrarse con su hijo José. Desciende con aproximadamente 70 personas y se les otorga la tierra de Gosén. Y con el pasar del tiempo, esta gente que vino con Jacob a Egipto, como 70 personas, se multiplican y probablemente llegan a ser más de 4 millones de personas, según lo que había sido establecido por Dios. Porque resulta que el reino de Dios se establece sobre la base de la reproducción. Por eso leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 5 y 7. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. De modo que el libro de Génesis, o de modo que del libro de Génesis aprendemos que el reino de Dios es establecido por medio de la reproducción. ¿Qué aprendemos de los libros restantes del Pentateuco, de Éxodo, de Levítico, Números y Deuteronomio? Bueno, que después de que el pueblo se ha multiplicado, el énfasis cambia. Ahora tiene que ver con la formación de las personas a través de la transmisión de la enseñanza o a través de la transmisión de ideas o pensamientos. Encontramos, por ejemplo, que en determinado momento la labor de Moisés era agotadora y su suegro le recomienda, mira, no deberías hablar con Dios y contemplar la posibilidad de tener a alguien que te asista, hombres preparados por ti mismo, que puedan ayudarte en la carga de juzgar y administrar a todo el pueblo. Parece que Moisés atiende la voz de su suegro Jetro, consulta a Dios, Dios le da la venia para hacerlo y nombra 70 jueces, a los cuales enseña, prepara y capacita en la labor de juzgar al pueblo. Encontramos al leer las Sagradas Escrituras que estos hombres enseñaron y formaron al pueblo a través de la transmisión de enseñanzas o de ideas, particularmente a través de la enseñanza de las leyes y de las normas establecidas por Dios para regir su reino. Encontramos también en el libro de Deuteronomio, el cual vamos a leer, me refiero al capítulo que vamos a leer, que de repente los padres también comenzaron a enseñar a sus hijos. En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4 al 7, nos dice Moisés, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Moisés instruye 70 hombres. 70 hombres comienzan a hablar al pueblo y a enseñar y formar al pueblo. Los padres entonces comienzan a enseñar a los hijos y a transmitir las enseñanzas que les habían sido dados por estos ancianos, por estos hombres, a sus hijos. De hecho, no era algo así como que si querían o no, era algo que encontramos en el libro de Deuteronomio que debían hacer. Es casualmente en este tiempo que se establecieron las leyes y las normas que regirían la vida religiosa y la vida civil del pueblo de Israel, del pueblo de Israel y de los futuros reyes y de los futuros líderes de la nación de Israel. Les dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, en el versículo 18 al 20, Moisés, que cuando entren a la tierra prometida, la persona que va a ocupar la silla de rey sobre la nación de Israel debe tener una copia de las Sagradas Escrituras y leerla para que sepa qué es lo que Dios pide y para que no se aparte ni a izquierda ni a derecha y sepa juzgar justamente a su pueblo. De modo que el énfasis en estos libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cambió. Y ahora tenía que ver con la formación de las personas en el conocimiento de Dios y las leyes y las normas que rigen su reino. En Josué, ¿qué encontramos en Josué? En este libro, de nuevo, el énfasis cambia. Ahora tenía que ver con el establecimiento de aquel pueblo que se había reproducido, que se había multiplicado en Egipto, que sale de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora tenía que ver con el establecimiento de este pueblo, valga decirlo, valga la redundancia, en la tierra prometida. En Josué encontramos que para que este pueblo se pudiese establecer en la tierra prometida, necesariamente debía cruzar el río Jordán. En una de las épocas, en primavera, cuando era más difícil cruzarlo porque era sumamente caudaloso, las aguas descendían de las montañas porque los nevados se derretían, entonces estas aguas descendían y bueno, el río se volvía sumamente caudaloso, era prácticamente imposible poder cruzar. Pero para poder establecerse tenían que cruzar el río Jordán. Tenían que cruzar el río Jordán y conquistar la tierra que después de tantos años de ausencia del pueblo judío había sido ocupado, entre otros, por cananitas o por cananeos, de diferentes tribus o etnias. Y la tierra estaba ocupada. Ahora debían conquistarla, ¿verdad? Debían conquistar ciudades como Jericó, que estaba fuertemente amurallada y tenía un ejército organizado de hombres altos, robustos y fuertes entrenados en la batalla. Debían cruzar el río Jordán, deberían conquistar la tierra y posteriormente deberían repartirla a todas y a cada una de las 12 tribus de Israel. De modo que en el libro de Josué el énfasis tiene que ver con la necesidad que tenía el pueblo de establecerse en la tierra prometida. Llegamos a Jueces. Y en este libro el énfasis vuelve a cambiar. Ahora tiene que ver con la necesidad, ya que se habían establecido en la tierra prometida, en la necesidad de contar con líderes bien formados, que fuesen capaces de enseñar a otros. Entonces encontramos que prácticamente en cada tribu, en cada ciudad, se nombraron ancianos. Y por lo general, muy interesante, eran 70, más o menos. Líderes entrenados y preparados y capacitados para enseñar a otros.
Déjeme decirle que lo que encontramos en el libro de Jueces nos causa mucha tristeza porque se repite hoy en día. Fue gracias a la carencia de líderes capacitados que la nueva generación o las nuevas generaciones de personas se perdieron. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 10? Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué está diciendo? Que después de Josué y los ancianos que ingresaron a la tierra prometida, cuando ellos murieron, porque no todos somos para siempre, la nueva generación no contó con nuevos líderes entrenados, capacitados y formados para enseñarlos, para formarlos en el conocimiento de Dios, en sus leyes, en sus normas. ¿Qué pasó con esa nueva generación? Esas nuevas generaciones hicieron lo malo, fueron tras los ídolos de los Baales, hicieron cosas horribles, como sacrificar a sus hijos a estos dioses, entre otras cosas. Y esa generación se perdió, o las nuevas generaciones se perdieron, lo que está ocurriendo exactamente hoy. Recordamos pasajes entonces como en Jueces, por ejemplo, en el capítulo 17, en el versículo 6, o en Jueces en el capítulo 21, el versículo 25, que dice que porque no había un líder, que porque no había un líder responsable, por falta de liderazgo, cada quien hacía lo que le daba la gana. Entonces viene a nuestra memoria lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces Jueces nos habla casualmente de la necesidad que tiene el pueblo, de líderes capacitados y formados para que los instruyan y los formen en el conocimiento de Dios, en sus normas y en sus leyes. Algo que está pasando hoy. Con todo el dolor de mi alma, tengo que decirlo una vez más. Parece ser que hoy en día en la iglesia para ser líder solo hay que levantar la mano. No importa la formación o el conocimiento que tiene, si lo tiene o no lo tiene. Parece ser que el mensaje es, no se requiere experiencia ni conocimiento. Y líderes sin formación, entre comillas, están deformando a los nuevos creyentes, por decirlo de alguna manera. Los libros restantes de Ruth a Malaquías. Es muy interesante el cambio del énfasis, porque en estos libros, entre Ruth y Malaquías, se hace énfasis en las funciones de las personas dentro del pueblo de Israel. De hecho, en estos libros aparecen diferentes personas cuyas funciones evidenciaban o ratificaban el modelo de Dios para establecer su reino santo y eterno aquí en la tierra. Por ejemplo, es evidente que hay un pueblo, ya estaba consolidado, ya se había reproducido, habían entrado a la tierra prometida, habían tenido carencia de líderes en algún momento, en otro momento surgieron líderes que hicieron bien las cosas. Entonces había un pueblo ya consolidado. Bueno, el pueblo representa al mundo de personas con las que nosotros tenemos que trabajar. A veces pensamos que trabajamos dentro de las cuatro paredes del templo, lo que es erróneo. Si usted como pastor y líder, me va a perdonar, piensa que su trabajo tiene que ver con lo que ocurre dentro de las cuatro paredes, tiene que tener mucho cuidado con ese pensamiento, porque la palabra de Dios nos ha mandado, nos ha dado una comisión y nos ha mandado a predicar el Evangelio a todo el mundo. De manera que al analizar estos libros entre Ruth y Malaquías, encontramos la aparición de diferentes grupos o personas. El pueblo.
El pueblo representa a un mundo de personas con las que necesariamente nosotros tenemos que trabajar. Comienza a dársele relevancia a los servidores del tabernáculo o del templo, a los levitas, que tenían diferentes funciones. Unos eran porteros, otros eran cantores, otros tocaban instrumentos, o sea, eran músicos, otros eran cantautores, otros eran encargados de sacrificar las ovejas, o de cuidar las ovejas, o de los diferentes implementos que había en el tabernáculo, por ejemplo, cuando se desarmaba y se volvía a armar, o del cuidado del templo, ya cuando existía. Los levitas hace referencia a los servidores en el tabernáculo, en el templo, y todos, de hecho, tenían diferentes funciones. También se hace mucho énfasis sobre los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes consagrados, ¿verdad? Habían varios de ellos, eran básicamente los hijos de Aarón y de Moisés. Y unos estaban a cargo de un grupo y otros estaban a cargo de otro grupo, ¿verdad? De levitas, dicho sea de paso. Encontramos o aparece la imagen del profeta o los profetas, los administradores de la palabra, los consejeros, los asesores, ¿verdad? Que siempre estaban ahí a la par del rey. Y dicho sea de paso, después de que el pueblo de Israel, o el pueblo judío, se establece en la tierra prometida, por allá más o menos con Samuel, entonces aparece el concepto del rey. Y al estudiar el concepto del rey, encontramos que el rey era la cabeza administrativa del reino de Dios, el responsable de promover el reino de Dios aquí en la tierra y de expandirlo. Entonces encontramos hombres como David y Salomón que expandieron las fronteras, en este caso de un reino físico. Pero encontramos que el rey era básicamente la cabeza administrativa del reino de Dios, el encargado, el ministro del gobierno teocrático de Dios. Ve aquí el modelo de Dios para establecer su reino y promover la restauración de la imagen del hombre pecador a la imagen de Dios. Un modelo que vamos a explicar en detalle en este momento. En Génesis, acabamos de decir que el énfasis en el libro de Génesis es la reproducción. De este libro aprendemos que nosotros los creyentes debemos reproducirnos, pero de una manera en particular. Debemos reproducirnos espiritualmente. Esa es la consigna de Dios para los creyentes. Esto aprendemos del libro de Génesis. Los creyentes debemos reproducirnos espiritualmente. Hay creyentes que en su vida han ganado una persona para el Señor Jesucristo. Tenemos que decir que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que podamos reproducirnos espiritualmente. ¿Cómo? Bueno, por medio de la predicación del Evangelio. ¿No dice acaso la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, si no recuerdo? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo podemos reproducirnos? Bueno, por medio de la predicación del Evangelio. Por eso nuestras iglesias debemos sacar tiempo para formar a los creyentes en diferentes aspectos. Y uno de ellos es en la proclamación y la predicación del Evangelio, que tenga que ver con la ganancia personal de almas. De manera que Génesis igual reproducción, igual evangelización. En Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, el énfasis de estos libros, recuerda, era la formación de las personas a través de la enseñanza. Bueno, de estos libros aprendemos que simple y sencillamente nosotros debemos invertir parte de nuestro tiempo,
en la enseñanza y la formación de los nuevos creyentes. No podemos abandonar o dejar por la libre o dejar solos a los nuevos creyentes. La palabra de Dios es clara en Mateo 28, 19 al 20, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, mandado. Y Él dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso aprendemos del análisis de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que no podemos abandonar a los nuevos creyentes. Debemos darles seguimiento. Y debemos comenzar a enseñarlos y a formarlos en conocimiento de la verdad de Dios. De modo que de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, igual formación, igual discipulado. En Josué, bueno, el énfasis en el libro de Josué es el establecimiento del pueblo judío en la tierra prometida. ¿Qué aprendemos nosotros de Josué? Bueno, que nosotros predicamos el Evangelio. Las personas se convierten y las discipulamos para establecer a los nuevos creyentes en la palabra y por ende en la iglesia. Un fenómeno que nosotros hemos estado observando es que por regla general las personas que se quedan en la iglesia crecen, se desarrollan y sirven en la iglesia son aquellas personas que después de su conversión fueron tomadas, enseñadas y formadas. Es que es uno de los propósitos del discipulado, establecer al nuevo creyente en la palabra de Dios, en dependencia de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se convierta en su manual de vida para todas las cosas, para toda la toma de decisiones. Hoy es común ver a muchos creyentes tomando decisiones alejados de lo que la palabra de Dios, ni siquiera les importa, les interesa lo que la palabra de Dios dice. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios. Pero en todas nuestras decisiones nosotros no estamos buscando primeramente el reino de Dios. Y está diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero a nosotros no nos interesa congregarnos. Entre muchas otras cosas y entre muchos otros aspectos. Entonces, Josué, nos habla casualmente de establecer al nuevo creyente en la palabra de Dios y por ende en la iglesia. ¿Y el libro de Jueces? Bueno, el énfasis en el libro de Jueces es la necesidad de contar con líderes preparados que enseñen a otros. Uno de los propósitos del discipulado es la preparación continua de los creyentes para que ellos puedan crecer y desarrollarse con el fin de que se conviertan en líderes que puedan contribuir con el desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra, reproduciéndose al ganar a otros para Cristo o al enseñar y formar a otros. Eso tiene que ver con reproducción. Reproducción no es predicar solamente el Evangelio. Cuando hablamos de reproducirnos, estamos hablando de quedar embarazados, de entrar en un periodo de gestación. Y el niño va a nacer. ¿Y qué? ¿Lo tiramos a la calle? No. Empezamos la segunda parte, un proceso de educación y de formación como parte del ciclo de la vida. Bueno, en Cristo es igual. Jueces nos recuerda y nos habla de la necesidad de entrenar y preparar y capacitar a los creyentes de manera continua para que se conviertan en líderes. ¿Qué hubiera hecho Moisés sin los 70 ancianos que le respaldaban? Miren, los pastores estamos solos, porque simple y sencillamente hemos obviado nuestra obligación y responsabilidad de formar a los nuevos creyentes de manera continua para que se conviertan en los líderes de hoy y mañana.
A veces nos molestamos, hermano, es que no tengo líderes, no tengo maestros de escuela dominical, no tengo quien dirija la música, no tengo quien enseñe o predique. ¿Y por qué? Deberíamos tener, si nosotros estamos promoviendo el discipulado, si estamos discipulando gente de manera continua y si estamos formando líderes. Deberíamos tener líderes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no solo líderes bien formados. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:6, por ejemplo, no lo vamos a leer, que el líder no puede ser un neófito. Por eso estamos hablando de una formación continua. Los nuevos creyentes, bueno, empiezan el discipulado en la etapa 1 y los llevamos a la etapa 2 y a la etapa 3 y las etapas que sean necesarias para que el día de mañana se conviertan en líderes. De acuerdo que no todos se van a convertir en líderes, ese sería lo idóneo. Pero si tú estás discipulando 2 personas, existe la posibilidad que ninguno de los 2 llegue a convertirse en un líder. Pero si estamos discipulando 10 o 20, quizás haya mayor posibilidad que algunos lleguen a convertirse en líderes. Dice que no debe ser un neófito. Por favor, pastor, no pongan neófitos como maestros de escuela dominical, como dirigentes de música, como directores de sociedades de jóvenes o de caballeros o de damas o señores. Dice que no debe ser un neófito. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo? La recomendación del apóstol Pablo está en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la recomendación del apóstol Pablo, y de eso nos habla Jueces, y eso es lo que nos recuerda Jueces. Jueces igual preparación y capacitación, igual liderazgo. De Rudo Malaquías, en estos libros se nos ratifica el modelo del método usado por Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Un modelo que involucra diferentes tipos de personas según sus funciones. Hoy hablamos de los dones espirituales, pero los dones espirituales les son dados a los miembros del cuerpo de Cristo para desarrollarlos dentro del cuerpo de Cristo y edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo está conformado de diferentes miembros y cada miembro tiene una función. Igual dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay diferentes miembros y todos ocupan diferentes, o todos desempeñan, o todos tienen diferentes funciones. ¿Cómo saber cuál función tengo yo y cuál función yo debo desempeñar si no he sido enseñado? El descubrir los dones es un resultado de un proceso de formación organizado, sistemático y serio. De manera que en estos libros se menciona, por ejemplo, al pueblo, ya dijimos, un mundo de personas con los que trabajamos, los incrédulos, a quienes les tenemos que predicar el Evangelio. Los que se conviertan y crean en el Evangelio, los tomamos de la mano, los comenzamos a discipular, los comenzamos a formar, los comenzamos a establecer en la palabra de Dios. Comenzamos a establecerlos en la iglesia también. Los levitas representan a los creyentes, siervos fieles, que están siendo formados y comienzan a participar con el tiempo en diferentes ministerios. ¿No dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 10? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hablando del sacerdocio universal de los creyentes. No solo el pastor debe servir, los creyentes también debemos servirle al Señor. Todos podemos servirle al Señor porque a todos nos han sido dones. Y dependiendo de la función que nosotros vayamos a desempeñar, podemos servirle al Señor. Los sacerdotes y profetas son otros personajes que aparecieron ahí. Representan a los administradores de la palabra, los líderes ya preparados, que ya han andado camino en este proceso de formación al que llamamos discipulado.
Entonces, los líderes preparados y consagrados, los coordinadores ministeriales. Vea que es muy interesante. Mucho se ha dicho de Efesios 4:11. Pero ¿qué dice Efesios 4:11? Que el Señor constituyó en su momento, ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. Entonces necesitamos echar mano de diferentes líderes con diferentes dones, habilidades y capacidades que nosotros vamos a ayudarles a desarrollar para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda ser ¿qué? Edificado. Hoy parece ser que solo el pastor tiene la capacidad, entre comillas, de edificar a la iglesia. Entonces los sacerdotes y los profetas nos hablan de los administradores de la palabra, los líderes preparados y consagrados que ya han andado camino en el proceso del discipulado, los coordinadores de los ministerios. El rey nos habla de la cabeza administrativa con la que debe contar toda organización. En este caso, la cabeza administrativa del reino de Dios, el responsable de promover el reino de Dios aquí en la tierra, el ministro del gobierno teocrático de Dios, el pastor del rebaño. ¿Cuál rebaño? La iglesia. Leemos en Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 28. Por tanto, mirad, dirigiéndose el apóstol Pablo a los obispos y pastores de las iglesias, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué está diciendo? Que el pastor equivale al administrador, al ministro del gobierno teocrático de Dios. ¿Quién? El pastor. En el libro de Tito, en el capítulo 1, en el versículo 7, el apóstol Pablo nos dice acerca del pastor o obispo. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Porque es necesario que el obispo, episcopos, administrador, superintendente, el pastor, está diciéndolo con claridad, sea irreprensible como administrador. El pastor es el líder, es la cabeza administrativa de la iglesia. El encargado de promover la visión de Dios, de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. El encargado de promover el ministerio del discipulado, de comenzar a formar a los nuevos creyentes, que le van a ayudar a su vez a ganar y a formar a otros creyentes, que le van a ayudar a contar con el liderazgo que necesita dentro de la iglesia. De manera que entre Ruth y Malaquías encontramos el método de Dios estructurado. Creyentes con diferentes funciones. Hasta aquí hemos analizado lo dicho por Dios en su palabra sobre lo que tenemos que hacer para contribuir con el establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. Y contribuir de esa manera, de alguna forma, con la restauración de la imagen del hombre a la imagen de Dios. Concluimos que lo que debemos hacer es proclamar el Evangelio a los cuatro vientos. ¿O no dice así el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 27? Si usted quiere tomar esto literal y después de escucharme a mí quiere ir al parque de su comunidad
y pararse ahí en un pollo y comenzar una banca, y comenzar a predicar el Evangelio, es su decisión. En Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 27, el Señor dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Concluimos que lo que tenemos que hacer es organizarnos para proclamar el Evangelio a los cuatro vientos. Yo recuerdo hace como 40 años, tal vez, no sé, tal vez no tanto, pero por ahí más o menos. Estábamos pastoreando una iglesia en Alajuela y habíamos comenzado un proceso de enseñanza y formación. Ya había creyentes que tenían también conocimiento y salimos a evangelizar casa por casa. Era de cuando en cuando salíamos a evangelizar casa por casa. Y recuerdo haberme topado un pastor de otra iglesia, de otra denominación. Me decía: que hermano, varón, qué bendición encontrarlos y verlos a ustedes predicando el Evangelio, porque nosotros en nuestra iglesia no lo hacemos. Y yo me pregunto, ¿cuál es la razón fundamental de la iglesia? Predicar el Evangelio. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Cómo se establece su reino santo y eterno aquí en la tierra? Proclamando el Evangelio a los cuatro vientos. 2. Dándole seguimiento o discipulando a los nuevos creyentes. Y Mateo 28, 19 al 20, dice con claridad: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es así. Debemos contar con un programa. Y si usted no tiene un programa, estamos para ayudar, estamos para servir. Contáctese con nosotros. Estamos dispuestos a ir a su iglesia y compartir esta visión con usted y con su iglesia. Tal vez haya una oportunidad de comenzar a organizar nuestras iglesias para cumplir con el propósito y fin por el cual la iglesia fue creada: proclamar el Evangelio, formar a los nuevos creyentes y contribuir así con el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Concluimos que no solo debemos proclamar el Evangelio, discipular a los nuevos creyentes, sino formar y preparar líderes que se encarguen de desarrollar diferentes ministerios. En el libro de Primera de Corintios, no lo tengo en mis notas, pero no puedo dejar de leerlo, en el capítulo 12, en el versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y dice el apóstol Pablo que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. De manera que los hermanos en la iglesia, los creyentes en la iglesia, se desempeñan en diferentes tipos de ministerios, operaciones, dependiendo del don que tengan, que van a llegar a desarrollar a través de un proceso de formación. Van a descubrir sus dones y van a comenzar, tarde o temprano, a querer servirle al Señor también. Esto es lo que encontramos al analizar la palabra de Dios. Sí, Dios tiene en su mente un plan: establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Para eso se trazó una meta máxima: la restauración de todas las cosas, particularmente la restauración de la imagen del hombre a la imagen de Dios. Eso es solo posible si predicamos el Evangelio. Las personas van a aceptar al Señor Jesucristo y de manera complementaria deben ser tomados de la mano y enseñados, no solo para ser restaurados, sino para que puedan crecer y desarrollarse y adquirir la capacidad de hacer lo mismo con otros. Mi nombre es Carlos Corrales y si en algo puedo ayudarle, contáctenos y vamos a contemplar la posibilidad de poder apoyarlo en lo que usted necesita. Que Dios le bendiga. Gracias.